Bien, tengan todos muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a esta conferencia el día de hoy para poder tratar el tema de la evaluación diagnóstica en el área de educación física. Bueno, vamos a ir analizando cuál es la secuencia que se tiene en cuenta para poder ver cómo tenemos que desarrollar, ¿no? En sí, este proceso de recojo de información ha venido adquiriendo varios nombres, ¿no? Algunos llaman experiencia diagnóstica, otra unidad diagnóstica, unidad cero, tiene muchos nombres. Pero en sí, lo que busca, el objetivo, lo que se tiene que encontrar o recoger es ver, ¿no? Qué posibilidades, qué tanto se ha desarrollado en el grado que se va a ir enseñando año a año, ¿no? Por ejemplo, los del año pasado, los que estuvieron en primero, trabajaron en sexto de primaria, ¿no? Y así sucesivamente hasta quinto de secundaria. Bien, entonces vamos a ir avanzando esta parte, también darles la bienvenida a ustedes, tanto a Rosmel, a Lirio, y bueno, unos chicos que seguramente van a ingresar más adelante también para ir comentándoles, ¿no? Sobre este trabajo que estábamos desarrollando. Esta es la segunda reunión que estamos teniendo con ustedes. Ya en una segunda etapa, pues pasaremos a un diálogo en la cual ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus aportes y también podemos socializar, ¿no? Lo que algunos seguramente van a tener todas según inquietudes para poder tenerlo en cuenta. Entonces voy a compartir con ustedes para iniciar esta parte esperando de que pues los jóvenes que van a ingresar cuando ya se hace la presentación, no tengo que minimizar, ¿no? Para poder tener en cuenta, para poder aceptarlos. ¿Me confirman que pueden ver la pantalla? Sí, profesor, se puede ver normal. Muy Sí, bien, entonces vamos a avanzar. Entonces, esto es en sí también es un proceso de fortalecimiento de competencias pedagógicas en el área de educación física, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando, ¿ves? Ahí está lo que les decía. Los chicos recién están ingresando y pero vamos a tener que aceptarlos para que puedan ingresar a la práctica del día de hoy. A ver, Joel, vamos a con Joel. Ya está. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces vamos a trabajar en sí una ruta para ir viendo, ¿no? ¿Qué pasos o qué procesos o qué secuencia sigue yo lo estoy entendiendo como una situación de búsqueda de información para poder ver cómo vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, la evaluación diagnóstica es un tema uno, tenemos el producto de elaboración de la planificación anual, la planificación de evaluación curricular, el producto de la matriz de consistencia, que también ya lo hicimos con ustedes y que seguramente me van a preguntar también sobre eso. Nuevamente, volvemos a admitir a sus compañeros. Ya está por ahí Diana. Bien, entonces esto es la ruta de trabajo que vamos a tener el día de hoy y vamos a iniciar, ¿no? En este caso, un caso específico que seguramente los que ya han terminado se están preguntando, ¿no? Sergio, profesor de educación física, está recientemente contratado en la institución educativa José María Arguedas y no conoce a nadie allí. Seguramente algunos cuando han ido a hacer prácticas o ya están ejerciendo la docencia les va a pasar esto, ¿no? El subdirector le da la bienvenida y le indica que el presente año le corresponde enseñar 6 secciones, ¿no? 3 de cuarto y 3 de quinto en su especialidad y que debe entregar la próxima semana su planificación anual. Ante esta situación le surgen al profesor muchas dudas y no sabe con quién conversar para despejar las siguientes interrogantes. Y seguramente muchos de ustedes han pasado por eso, ¿no? O van a pasar ya cuando ustedes estén ejerciendo la carrera. Entonces acá ven que se pregunta, ¿no? ¿Qué debo entregar? ¿Debo entregar la planificación anual por grado o por sección? ¿En qué formato debo hacerlo? ¿Lo debo hacer solo con mis compañeros de trabajo? ¿Solo o con sus compañeros de trabajo? ¿Me proporcionan las situaciones de contexto o yo las tengo que crear? Son preguntas muy interesantes que según vamos conversando, eso va a ir saliendo, ¿no? ¿Y por dónde debo empezar? Ahí está la pregunta clave. Entonces, por aquí.
¿no? Entonces debemos empezar entendiendo y iniciando en una evaluación diagnóstica, ¿no? Muchos colegas ya que están en carrera, tanto contratados y nombrados, están entendiendo o mal entendiendo, por decirlo así, que la evaluación diagnóstica es tomar pruebas físicas, aplicar la ficha integral, tener en cuenta de que vamos a ver el alumno qué capacidad tiene en fuerza, en velocidad, resistencia, ¿no? Entonces, eso a veces no está ayudando porque ahí estamos haciendo trabajo de medición de capacidades, ¿no? En este caso, fuerza, velocidad, resistencia y otras capacidades más que pueda haber. Entonces, hay que tener en cuenta que la evaluación diagnóstica, lo vamos a ver ahora acá. Por ejemplo, para nosotros poder entrar a ver qué tanto se ha desarrollado la competencia, tenemos que tener en cuenta qué acciones previas vamos a realizar en el proceso de planificación curricular, ¿no? Dentro de la planificación curricular también está como primer paso la evaluación diagnóstica. A ver, vamos a aceptar a uno más de sus compañeros. A ver, está por ahí Arturo. Ya, entonces le estaba diciendo, vamos a ir analizando esta parte y vamos a volver a la diapositiva. A ver, estábamos por acá. Entonces le decía, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar previas a realizar el proceso de planificación? Esto de identificar necesidades de aprendizaje muchas veces queda en teoría, pero va a ser muy importante que tengamos en cuenta qué necesitan los estudiantes para que aprendan la educación física, ¿no? También identificar en el contexto, en la problemática, en la situación o en el reto que se presenta, las características e intereses de los estudiantes. ¿Ve? Van dos cosas importantes, qué necesidades y qué intereses. Y muchas veces por no hacer esto, por no entender esto, nos vamos de frente, ¿no? A la parte deportiva, a la parte de los juegos, y no tomamos en cuenta lo que en sí el alumno, qué necesita y qué intereses tiene, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta estos dos puntos que son muy importantes, ya pasamos a una planificación anual. Ahora, en este caso, ¿qué fuentes de diagnóstico nosotros vamos a iniciar en el proceso de planificación? Bueno, seguramente pues habrá actas, ¿no? Del año pasado, de los grados anteriores que han estado, ustedes van a hacer sus prácticas o van a hacer ya van a dictar a sus alumnos, ¿no? Habrá informes técnico-pedagógicos que a fin de año se hace todo ese informe, los docentes que están concluyendo. También el informe de progreso y las competencias, ¿no? Esto también es muy importante y a veces no queda claro. Yo me pregunto, si el docente no entiende qué es desarrollo de competencias, va a haber una complicación, ¿no? Cuando él va a tener que hacer un progreso, ¿no? Muchas veces, ¿sabes? El informe se basa en decir, no, ya se logró tanto, 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 pero no sustenta, ¿no? En qué se evidencia el desarrollo de la competencia en el área de educación física? También las evidencias de evaluación de recuperación, bueno, eso hasta la parte cuando hubo la pandemia había también eso, ¿no? Pero seguramente eh, en el transcurrir, de acuerdo a las normas que salen, se puede continuar con eso o ya se va a ir dejando, ¿no? También tenemos las evidencias, la carpeta de recuperación, el portafolio de los estudiantes independiente. En este caso, el portafolio es una herramienta muy importante que yo recomendaría que la usemos, ¿no? Porque ahí ustedes van a ir adjuntando todas las herramientas, todos los trabajos, todas las evidencias que los alumnos van a ir desarrollando semana a semana en las clases. El informe pedagógico y también el diálogo con el profesor del grado anterior, ¿no? En este caso, pues en primaria, pues se puede conversar su historia de primaria, en secundaria, ¿no? El subdirector o el director que ha estado también observando las clases del profesor, que seguramente me ha monitoreado, al docente que ha estado trabajando, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta para hacer nuestro diagnóstico para nuestra planificación. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta evaluación diagnóstica? Vamos a partir de una situación o vamos a plantear unas situaciones para qué? Para recoger información, posteriormente para hacer el análisis y la interpretación y de ahí para ver un nivel real de desarrollo de la competencia, ¿no? ¿Qué tanto han avanzado los estudiantes? ¿Qué tantos niveles han alcanzado de logro en función a cada competencia? Y de ahí ya estaría pasando, ¿no? A la planificación curricular orientada a la consolidación
y progreso continuo de los aprendizajes. O sea, tengo que ver dónde voy a iniciar, qué competencia tiene, le voy a dar más énfasis para poder trabajarlo y otra que la voy a mantener, ¿no? Y al final, las tres competencias se van a ir desarrollando en todo el proceso educativo. Entonces aquí vamos a plantear situaciones para recoger las necesidades. ¿Ve? Esto es lo que les decía. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para recoger las necesidades de nuestros alumnos? En este caso, dice, plantear situaciones para recoger las necesidades de aprendizaje a través de un drill gimnástico, ¿no? ¿Y qué consignas debemos tener ahí? ¿Ve? 2 minutos, en este caso, formar equipos de 5 estudiantes, 2 minutos como máximo, seleccionar la música o la canción preferida, adecuar la coreografía, incorporar 5 pasos distintos y así, ¿no? Actividades que podemos nosotros plantear a los estudiantes para que ellos puedan ir demostrando qué tanto están desarrollando esta competencia. ¿Ve? Aquí podemos ver también las dos capacidades, se expresa o comprende su cuerpo y la otra que se expresa corporalmente. Ahora, ¿qué debemos buscar acá? Solamente como un ejemplo, ¿eh? En el caso de comprende su cuerpo, en relación a la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, deben alternar sus lados corporales, ajustando la posición del cuerpo en el espacio, el tiempo y con una actitud positiva. ¿Ve? Ahí están ya los temas que nosotros tenemos que ir observando si los alumnos han desarrollado o no estas capacidades para que también desarrollen las competencias. Y cuando dice se expresa corporalmente, se expresa y relaciona con su cuerpo al comunicar ideas, emociones, sentimientos y pensamientos. Por eso decía al inicio que es muy importante comprender, entender la competencia conjuntamente con sus capacidades, ya que si eso no se da, pues yo voy a caer en el vacío, decir, no, bueno, ¿qué voy a evaluar? Ya, entonces evaluaré, pues, qué tanto corren, qué tanto saltan, qué tanto juegan el partido, qué tanto, no nos ayuda eso, ¿no? Entonces, en este caso, entender la competencia, entender sus capacidades, para nosotros poder plantear actividades a los estudiantes en función a todo lo que hemos ido evidenciando, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede entender que en esta competencia podría ser, se desenvuelve como que no ha sido muy desarrollada, ¿no? Por los puntos planteados ahí. Y ya en la segunda competencia también plantea, por ejemplo, cuando dice se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices, ¿no? Realiza actividades lúdicas interactuando con sus compañeros y oponentes, con compañeros de juego, respetando las diferencias personales y asumiendo roles y cambios de roles. Entonces, aquí ya nos está dando una orientación de qué debemos planificar, plantear nosotros para ver si esta competencia está siendo desarrollada. ¿Bien? Y así también podemos ir continuando, analizando cómo vamos a hacer nuestra evaluación diagnóstica. ¿Ven? Aquí también tenemos otro para el planteo de las situaciones, recoger las necesidades de los estudiantes en la competencia asume una vida saludable. ¿Ven? Esto tenéis en sí, cuando hacemos un análisis, digamos, un tanto exhaustivo, nos vamos a dar cuenta que la actividad que nosotros hagamos va a estar mucho en cuenta las tres competencias, por más que no abordemos las tres. Ahora hay un joven más que está queriendo ingresar. A ver, Sandy. Ya, listo, entonces vamos a continuar. Y les estaba diciendo, ¿no? Estamos analizando esta competencia en el cual se va a plantear ejercicios de activaciones o activación y relajación. Entonces, miren, este tipo de situaciones donde vamos a ver cómo recoger necesidades e intereses nos va a llevar a, digamos, a hacer una planificación más adecuada, ¿no? Que nos va a dar una línea, nosotros qué debemos tener en cuenta al momento de planificar. Aquí, por ejemplo, también podemos observar el recojo de ANAD, la información, ¿no? Esta es una propuesta que se hace de manera descriptiva por cada competencia, ¿no? Vamos a ver solo la primera. Ustedes pueden tomar sus capturas, pueden tomar sus fotografías para que lo tengan de modelo ahí, cuando también les pidan a ustedes, ¿no? Hacer una evaluación diagnóstica para sus estudiantes. Entonces dices, en la competencia se desenvuelve, 7 estudiantes tienen buena coordinación al alternar sus manos, así como para realizar múltiples acrobacias al trasladarse por el escenario y logran transmitir en equipo su mensaje, ¿no? Ahí están diciendo que 7 podrían estar en logrado o en nivel más alto, ¿no? 10 estudiantes tienen coordinación al alternar sus manos, sin embargo, no logran hacer una buena acrobacia al trasladarse por el escenario, pero logran transmitir en equipo su mensaje.
Y la tercera dice, ¿no? 3 estudiantes tienen dificultades para coordinar sus movimientos y para transmitir mensajes. Entonces, si hacemos un análisis rápido, y esto es para quinto grado, para 20 estudiantes, podemos ver que en la competencia se desenvuelve, hay 3 con dificultades. En asume hay 6 y en el caso de interactúa, podríamos analizar, dice, dos grupos donde algunos de sus integrantes han propuesto un juego. Bueno, entonces está en proceso, digamos. Pero en este caso, la que tendría que tener más incidencia sería la competencia asume una vida saludable, ¿no? Pero eso no desmerita a que dejemos de lado tanto a se desenvuelve como interactúa. Ambos debemos seguir continuando. Entonces, esto nos da una mirada de qué información vamos a recoger y analizar, sobre todo para poder procesarlo y plantear nuestra evaluación diagnóstica. También podemos ver acá, vamos a ir avanzando. Ya, aquí ya está la parte estadística, ¿ven? Aquí pueden ustedes ver la parte estadística, se identificó el nivel real de desarrollo y la competencia de las 3, ¿no? En este caso podemos ver ahí en la competencia se desenvuelve, está marcado con X, los que están en inicio, los que están en proceso y los que están en logrado. Eso también se realiza y algunos docentes y algunos directores, ¿no? Sugieren también que podamos trabajar el mapa de calor, ¿no? Y aquí ya tranquilamente saldría un mapa de calor en la cual trabajamos los colores, ¿no? En cuál de las competencias hay más dificultad, ¿no? Ojo, teniendo en cuenta que el rojo es el que va a necesitar más atención, ¿no? Y el verde es el que ya se está teniendo avance. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Para determinar las necesidades de los estudiantes. Debemos entender que todo va en función al trabajo de competencias, capacidades y desempeños, y esos 3 nos dan una mirada a lo que va a ser el propósito de lo que los estudiantes van a tener que alcanzar, van a tener que desarrollar y van a tener también que lograr. Para eso estamos trabajando desde una zona de desarrollo próximo, ¿no? Debemos alcanzar una zona de desarrollo potencial y también tener en cuenta una zona de desarrollo real. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? En un proceso de andamiaje también, ¿no? De acompañamiento al estudiante en su proceso. Entonces, a veces, en teoría nos dicen, ¿no? Sí, el andamiaje, la zona de desarrollo. Entonces, esto también es una parte de proceso en la cual el docente tiene primero que analizar, ver qué condiciones tiene el alumno para que lo pueda potenciar. Pero usted me va a decir, profesor, ¿cómo hago con 300 estudiantes? Es que tampoco no lo vas a realizar uno por uno, ¿no? Vas a tener que trabajar por grupos, por equipos, y de esa manera ya se va observando en ellos cómo desarrollan este tipo de propósitos en relación a las zonas de desarrollo. ¿Ven? Y esto nos lleva a un propósito, lo que el estudiante tiene que alcanzar. Ahora, en el contexto de las características entre los estudiantes, ¿qué debemos buscar? ¿No? ¿Qué debemos entender acá para ir planteando ya una situación significativa? Ten en cuenta que eso también se hace en conjunto con todos los docentes. Eso no sale de uno mismo, sino que se analiza la realidad general, se analiza el contexto general, pero a la vez también cuando hacemos la evaluación diagnóstica y si lo trabajamos por área. Ya voy a poner el cargador. Entonces, esto nos está llevando, por ejemplo, a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué interés y características los estudiantes tienen ellos, ¿no? Características del entorno, las actividades comunales, el tipo de alimentación y las aspiraciones de los padres y la comunidad. Parece mentira, y eso lo estoy vivenciando ahora que nuevamente estoy trabajando ya en un ambiente rural. Es muy importante la comunidad en relación a los padres, la comunidad y los padres, ¿no? Eso es muy importante porque en sí muchos de los estudiantes son el reflejo de los padres, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener en cuenta poder nosotros socializar también con los padres y no dejar de lado, ¿no? Por más que los padres a veces se van a la chacra en la mañana, vuelven en la tarde, pero un caso muy interesante de la institución educativa donde estoy, los padres son muy responsables, ¿no? Pueden ser pocos, 10, 12, pero vienen todos. Y hay un dibujo donde dice características del entorno, si pueden ver, ¿no? Es un campo de tierra, creo que está, no está muy ahí, no está losa de tierra y a veces
les va a pasar seguramente a ustedes donde no hay losa deportiva, no hay materiales, no hay techo y también eso se tiene que considerar para hacer una evaluación diagnóstica. Y de ahí vamos a plantear nuestras situaciones significativas. Y acá, ¿ven? ¿Cómo vamos a identificar en el contexto las características e intereses de los estudiantes? En este caso, ¿ve? Integrantes de la comunidad. ¿En qué época del año se promueven en la comunidad actividades físicas, recreativas o deportivas? ¿Y dónde lo realizan? Esto es muy importante. Si ustedes hacen un campeonato para la comunidad y lo plantean en su planificación, eso va a ser más significativo que cualquier otra cosa que ustedes puedan realizar. Otro, ¿cuáles son los juegos tradicionales que se practican en la? Ahora en julio debe haber una actividad para los padres y los estudiantes en la escuela, en el colegio. Ahí está calzando eso. ¿Y qué alimentos son los de mayor consumo en la localidad del sector? Muy importante para trabajar la competencia se asume una vida saludable, ya que en la zona rural la alimentación es bastante variada. El problema es que ellos no saben nutrirse, ¿no? No saben eh, ver, ¿no?, qué alimentos deben consumir, en qué tiempos. ¿Ve? Los padres, por ejemplo, ¿ve? ¿Qué actividades realizan sus hijos en sus ratos libres? ¿Qué actividades realizan en familia? ¿Qué tipos de alimentos consumen con mayor frecuencia sus hijos? Para tener en cuenta también un caso particular, también analizo que allá en donde estoy, las señoritas tienen ese complejo, ¿no? Que si comen mucho van a subir de peso y a veces no toman ni desayuno. Y lo más curioso, ¿no? Muchos caminan media hora, una hora y media. Y a veces se nota en las clases cuando ellos tienen debilidad, a veces tienen desgano en las clases, ¿no? No se están alimentando. Y ellos son sinceros y te cuentan. Entonces, eso también es bueno saber para una evaluación diagnóstica. En cuanto a los estudiantes, ¿no? ¿Qué actividades realizan en sus ratos libres? ¿Qué actividades realizan en la familia? ¿Y dónde? ¿Y qué actividades físicas o deportivas son de su mayor agrado? Y esto ya lo vamos planteando en situaciones, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo eh, en su evaluación, en su planificación. Bien, ¿qué proceso de planificación y evaluación en función a las necesidades de los estudiantes? Aquí, ¿qué vamos a considerar? Vamos a entender primero, toda planificación parte de una situación significativa. La evaluación diagnóstica también tiene una situación significativa. La evaluación diagnóstica también tiene un propósito de aprendizaje, en la cual se da énfasis, en este caso que están viendo ahí ustedes, a la competencia interactúa a través de habilidades sociomotrices, pero eso no es porque te parece, sino porque tú lo analizaste con anterioridad y lo vas planteando en tu planificación anual. ¿Ya? Y aquí, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Va a ser muy clave, jóvenes, entender realmente cuál es el enfoque del área de educación física, ¿no? Eso también esperemos, si es que hay necesidad en otras reuniones, eh, que no solamente quede en teoría, ¿no? Esto, enfocarlo a la práctica. Muy bien, profesor, usted me habló del enfoque de la corporalidad, pero yo cómo vivencio la corporalidad en la práctica, ¿no? Porque la teoría a veces suena lindo y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Reviso tanta teoría, lo aplico, pero en la práctica a veces como que no llega como dice la teoría. Pues por eso es bueno plantearlo. Palabra clave, ahí está el centro, el mes, lo pueden ver, perfil de egreso. El perfil de egreso es la orientación que te está dando a dónde debe llegar el estudiante al finalizar sus estudios educativos. En este caso, el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. Si el docente, el profesor, el estudiante, el practicante tiene claro esto en la educación física y se da cuenta que ahí están ya las tres competencias, no va a tener inconvenientes. ¿De qué va a tener que planificar en educación física? Y más aún, realizó adecuadamente su evaluación diagnóstica, ya sabe qué competencia ha avanzado, qué competencia está para atender con prioridad, no va a tener inconvenientes. El problema está cuando no entendemos el enfoque, no entendemos las competencias y no entendemos el estándar. ¿Ve? Y mucho más acá el perfil de egreso. Pues ahí pueden ver las tres competencias, pueden ver las 6 capacidades que, bueno, yo les había planteado a ustedes, ¿no? Que deberían saberlo de memoria. Espero que ya se haya alcanzado esa meta. ¿Para qué, no? Para que tú sepas al menos qué estás desarrollando en cada clase, qué estás avanzando en cada clase. Y podemos entender aquí rápidamente, además para recordarles, la combinación de las capacidades nos lleva al desarrollo de competencias. Continuando.
¿cómo nos vamos a organizar, ¿no? En este caso, ya pasando de la competencia, la capacidad, abordamos ya el desempeño. Y ahí están, ¿ve? Eso también, bueno, espero que lo sigan teniendo. Yo les he asegurado que les va a durar toda su vida tener los programas curriculares de educación física, tanto de inicial, primaria, secundaria, para que ustedes puedan estar organizados en cuanto a lo que van a trabajar, ¿no? En relación a los desempeños. Bien, y aquí tenemos cómo encontramos la relación entre competencia, capacidad, estándar y desempeño. Lo que les decía, ¿no? O sea, en sí no es mucha teoría. Lo que pasa es que a veces nos cuesta, y quiero ser sincero, nos cuesta leer, ¿no? A veces no tenemos eh, ese hábito de la lectura y a veces queremos todo ya listo, ¿no? Entonces, cuando está todo listo, ya avanzado, si no lo has leído también, ¿cómo lo puedes entender? Aquí partimos de la competencia. La competencia ya está escrita ahí y si se dan cuenta, todo lo que está con negro sigue una secuencia en la capacidad, sigue una secuencia en el estándar y también sigue una secuencia en el desempeño. Y esto se hizo una práctica con ustedes, ¿no? Cuando les pedí que aborden las competencias, las capacidades y el desempeño y lo vinculen con el estándar. ¿Ves? Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, en lo que está con negro, ¿ven? Dice, el estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo e interacción con el espacio y las personas en su entorno, lo que contribuye al construir su identidad y autoestima, interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades en la práctica de la actividad física, como el juego, el deporte y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. ¿Ven? Y ahí está relacionado a la capacidad, comprende su cuerpo, ya está vinculado al estándar del quinto ciclo y también está orientado a los desempeños del sexto grado. ¿Ve? Si en realidad haríamos esto, no tendríamos muchas complicaciones cuando nosotros vamos a sustentar qué estamos enseñando. Porque a veces no es más fácil, ¿no? Decir, no, ya tomen la pelota, jueguen, y al final no dicen, no, sí, he desarrollado a través del fútbol, a través del voleibol, a través del básquet, he desarrollado competencias, pero no sabes cómo lo has hecho. Y esta es una forma de sustentarlo. Todo este proceso nos lleva a desarrollo de competencias. Ahora viene lo bueno, ¿no? Es llevarlo a la parte práctica, teniendo ya en la teoría. Aquí, ¿ve? ¿Cómo reconocemos los conocimientos, saberes disciplinares en las competencias? ¿Ve? Tiene la competencia, se desenvuelve la competencia y sus capacidades. ¿Ve? Ahí podemos ver primero el estándar. Y yo recomiendo, sí, a partir también ya de anteriores capacitaciones que hemos realizado, que consideren el estándar. ¿Ve? Porque el estándar es un resumen en sí de qué es lo que debes tú alcanzar en todo el proceso educativo en relación al grado o al ciclo que vas a trabajar. ¿Ve? Ahí podemos ver, en el caso para este desempeño para la tercera de primaria, reconoce tanto a la izquierda, cuando dice se orienta, es la orientación, ya vamos a encontrar en el tema que tiene ahí un desempeño. Y también le decía, ¿no? Los desempeños son las descripciones que vamos a tener que abordar para aplicar, para que el alumno tiene que aprender. O ahí están mejor los temas que el alumno tiene que aprender. En este ejemplo, ¿ve? Dice izquierda y derecha, ahí estamos trabajando lo que es lateralidad. Cuando nos habla de equilibrio, también puede ser el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, está también el ritmo. ¿Ven? Ahí pueden ver ustedes las estructuras rítmicas también que se están trabajando en este desempeño y también las habilidades sociomotrices. ¿Ven? En este caso, la expresión de las emociones. Es importante también tener en cuenta cuando nosotros analizamos las capacidades, poder abordar. Y seguro también me van a preguntar, profesor, si yo tomo una competencia o dos competencias, ¿puedo trabajar una capacidad de la competencia 1 y otra capacidad de la competencia 2? Sí se podría hacer, porque estás combinando capacidades que te va a llevar al desarrollo de competencias. Pero mayormente todos están habituados, o sea, ¿no? Si trabajo la competencia se desenvuelve, trabajar solo su competencia, su capacidad de esa competencia. Y lo mismo para los demás. ¿Ve? Esto sí ustedes lo deben tener, porque yo se los compartí, si mal no recuerdo el año pasado, que se trabaja, ¿no? A nivel de un desarrollo así desmenuzado de cada competencia. ¿Ve? En este caso, la capacidad comprende su cuerpo, aborda capacidades motrices, habilidades motrices, nociones espacio-temporal, lateralidad y la tonicidad. Esto ya está desagregado ahí, ¿qué es lo que van a trabajar?
Y también en los saberes disciplinares también se les presentó a ustedes. En cuanto se expresa corporalmente, se trabaja una dimensión creativa, una clase de educación debe tener actividades de creatividad, la dimensión comunicativa, docente, estudiante, 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 comunidad, y también una dimensión expresiva, ¿no? A veces a un estudiante se le ve que se expresa más cuando tú le planteas actividades significativas. De lo contrario, no ocurre eso. Y aquí podemos ver para la competencia Asume una vida saludable, ¿no? ¿Qué aborda? ¿Ve? Actividad física y salud, relaciones entre la actividad física, alimentación, postura, la postura misma, la higiene corporal, el rendimiento físico y los hábitos perjudiciales para la salud. Esto es, en resumen, lo que debemos trabajar todo el año en cada competencia. Entonces, no puede haber ya decir, no, no sé qué voy a trabajar, no sé qué voy a hacer, no, no sé qué voy a hacer en mis clases. ¿Ya? Y aquí también tenemos, interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, está vinculado en lo que es sus capacidades en relación utilizando sus habilidades sociomotrices, crea y aplica estrategias y tácticas de juego, ¿no? Entonces también acá algunas estrategias para el desarrollo de la sociomotricidad. Aquí es muy importante la socialización, ¿no? La parte emocional, la parte estratégica, la parte táctica, la parte del pensamiento, la parte cooperativa de los estudiantes, ¿no? Y hay muchas y múltiples estrategias para poder trabajar esta parte. Bien, aquí ya es una pequeña práctica que también en algún momento cuando lo tengamos en teoría, en presencial, ya se podría también trabajar y llevarlo, ¿no? De la práctica, de la teoría, lo llevamos a la práctica. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí es esta primera parte y ahora en la siguiente parte les quiero presentar un modelito, ¿no? De cómo es una evaluación diagnóstica y ustedes también lo van a ir pudiendo ver analizando ahí. Esta parte, cómo se realiza una evaluación diagnóstica, esto es, bueno, un poco actual ya de este año. Aquí lo importante es el título, ¿no? Si asumimos una postura frente al cuidado de nuestra salud emocional, física y mediante la práctica de actividades físicas, ¿ve? Si nosotros hablamos de competencia, ya, vamos a trabajar acá en este caso para esta evaluación diagnóstica, la competencia interactúa y la competencia asume, y qué evidencias vamos a buscar, ¿no? Vamos a pedir a los alumnos para que puedan desarrollar. Dice, un juego modificado, creado, en está buscando, y acá, ¿cómo se va a evaluar? ¿No? Acuérdense que cuando se habla de planificación, planificación y evaluación deben ir de la mano. ¿Ve? Ahí ven ustedes cómo se va a evaluar, con qué criterios o juicios de valor se va a evaluar esas evidencias. Lo mismo para la competencia Asume una vida saludable y podemos analizarlo ahí. Acá, el planteamiento de la situación significativa, ¿no? Esto ya, como les decía, esto ya en la institución educativa se aborda, pero ya lo tendríamos que ir vinculando a lo que es nuestra área, ¿no? Entonces acá en la última parte, si podemos ver aquí, está dando, dice, las señales de alerta que pueden indicar la presencia de un trastorno de alimentación incluyen las siguientes, ¿no? Algunas actividades de alerta para ver, ¿no? En este caso, la competencia asume una vida saludable, ¿ve? Y al final está planteando un juego modificado o creado, un cuadro de requerimiento calórico diario, un plan de actividades físicas, de relajación y de hábitos alimenticios saludables, ¿ve? Entonces, esto nos va a llevar a que tanto los estudiantes, qué tanto pueden operativizar esto, ¿no? En sí también este modelito se les entregaba a los estudiantes para que lleven a casa o para que lo hagan de manera virtual, ¿no? Pero ahora, como ya estamos en presencialidad, se tendría que hacer directamente presencial todas esas actividades. ¿Ven? Aquí tienen uno, aquí ve qué actividades tienen que plantear, analizar, realizar, responder. ¿No? Es prácticamente como un cuestionario, qué pasos deben seguir para que los estudiantes puedan participar y buscar la evidencia para nosotros poder llegar a una evaluación diagnóstica. Y así esto pueden observarlo ahí. Bueno, lo más actual, también lo voy a presentar lo que yo he realizado con los estudiantes, es este de acá, mis prácticas saludables para la vida, lo he planteado de esta manera, los datos informativos, qué competencias se trabajan, ¿no? En este caso asume una vida saludable y se desenvuelve, y acá está el estándar, ¿ves? Lo que les estaba diciendo, debe estar el estándar de todas maneras,
la situación significativa planteada. Aquí al final se plantea, ¿no?, los retos, cómo nos organizamos para recibir a nuestros estudiantes, cómo reconocemos el nivel de logro de nuestros estudiantes, ¿no? Y esto ya está de manera general para todas las áreas, ¿ve? Y aquí el producto que se va a alcanzar en esas 3 o 4 semanas de evaluación diagnóstica, elaborar un gráfico de secuencia de movimientos, dibujos de hábitos saludables y no saludables y un cuadro comparativo basado en sus prácticas de la vida diaria. Ahora, si no quisiéramos hacerlo tan teórico, podría ser más expositivo, práctico, ¿no? Que a esto también ayuda. Esto también los estudiantes podrían construirlo en la clase. La matriz de evaluación diagnóstica, la competencia, el criterio, la evidencia que se va a trabajar y el instrumento que se va a abordar, ¿no? Por cada competencia. Y aquí, qué se va a trabajar en cada semana, ¿no? La semana 1 nos conocemos, nos divertimos jugando, la semana 2 realizamos una secuencia de movimientos y la semana 3 hábitos saludables y no saludables, teniendo en cuenta que estamos abordando las 2 competencias, ¿no? Se desenvuelve de manera autónoma y asume una vida saludable. Y acá el instrumento de evaluación, ¿no?, con los criterios planteados en la parte superior y aquí, ¿no?, qué hacen los estudiantes a partir de la situación significativa. Y ahí pueden ver. Entonces, esto también, si a ustedes les puede servir para que lo puedan realizar, tener en cuenta qué secuencia tiene, ¿no?, una evaluación diagnóstica. Bien, esto sí he querido dejarlo acá para el último. Esto es el examen de nombramiento del 2022 último que hubo para el nivel secundario. Bueno, aquí ya está prácticamente las preguntas que se está abordando. Podemos ver ahí. Y esto también va a ser muy importante que ustedes conozcan, jóvenes, y poder seguir socializando, ¿no? Esto está un poquito como para imprimirlo, está desde la pregunta número 26, ya dice, vamos a analizar algunas nada más y en otro momento ya analizaremos las demás preguntas, ¿no? Tener en cuenta. Dice luego, a ver, si alguien me ayuda a leerlo, por favor, el 26. A ver, Alirio, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Hijo, dale una lectura. La número 26, ¿no, maestro? Sí. Ya listo. Ya, profesor. Luego, el docente solicita a sus estudiantes que se detenga y coloquen una mano sobre la zona pectoral y la otra mano sobre la zona abdominal. Y les pide que intenten respirar expandiendo la zona abdominal. ¿Qué tipo de respiración están desarrollando los estudiantes en este ejercicio? La alternativa A, la torácica, la B, la clavícula y la C, la diafragmática. A ver, jóvenes, los que están presentes en clases, ¿cuál es su respuesta? Profesor, creo que falta leer la casuística. ¿Ya? ¿Me dijeron la clavicular o la diafragmática? La C, maestro. Ya, la diafragmática. ¿Alguien más? La C, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Aquí va la primera clave cuando ustedes van a responder. Y seguramente ustedes vieron, creo, el año pasado, el anterior pasado, este tipo de preguntas, tipo nombramiento, y así va a venir. Entonces, los que ya están para que den su examen también es importante analizar todo esto y poder revisarlo. ¿Ve? Primero aquí tenemos que entender qué tipos de respiración, ¿no? La pregunta está diciendo, ¿no? Luego los centros solicitan coloquen una mano sobre la zona pectoral y la otra sobre la abdominal y pie. Ya, ¿qué dice? ¿Qué tipo de respiración? ¿Qué tipo de respiración hay? Ya en La este caso, respiración diafragmática. ya, otra. ¿Habrá la respiración clavicular? No hay, ¿no? La clavicular no existe, pero sí existe la torácica, ¿ya? Entonces, si yo sé qué es la torácica y qué es la diafragmática,
tengo que definir, ¿no? Entonces ahora la pregunta que me dice, solicita que los estudiantes se detengan y coloquen una mano sobre la zona pectoral, ¿no? Y la otra sobre la zona abdominal. Y les pide que intenten respirar expandiendo la zona abdominal, ¿no? Entonces, en este caso, la presión que están haciendo, ¿dónde se encuentra el diafragma? Eso también tenemos que entender, ¿no? En qué parte está ubicado el diafragma y qué función cumple el diafragma, ¿no? Entonces, bueno, como ya algunos me han dicho y ya me han entendido, en este caso la pregunta número 26, la respuesta es la diafragmática, ¿no? Pero repito, es importante no al azar, ¿no? O sea, o como vulgarmente se dice, a la champa, ¿no? Sino tener conocimiento de la respuesta para que tú te sientas más seguro, sobre todo. ¿Ya? A ver, vamos a otra a buscar por acá, a ver. Cualquier otra, a ver, esta. Ya, vamos con esta, a ver. La 30. A ver, una señorita que nos ayude. ¿Está Sandy por ahí? Diana. Sí. A ver, Janita, una lectura. ¿Cuál de los siguientes aspectos del baloncesto están desarrollando los estudiantes en la sesión descrita? Ya, pero para esto tenemos que leer la situación descrita arriba, ¿no? Desde una docente. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes aprendan el doble ritmo en el baloncesto, teniendo en cuenta que ya han trabajado los fundamentos de lanzamiento y dribbling. La docente comienza explicando a los estudiantes la regla de los pasos y organizándolos en grupos. Inician el aprendizaje del doble ritmo practicando dribbling y acercándose al tablero de baloncesto para lanzar. La docente resuelve dudas, genera preguntas orientadoras y promueve que entre compañeros observen y corrijan sus errores utilizando pequeños materiales o dibujando líneas para ayudarse a ejecutar los dos pasos. Los estudiantes van practicando hasta identificar sus principales dificultades con el fin de superarlas e intentan una y otra vez destreza hasta que logren aprenderla. Ya, las alternativas. La táctica A, la táctica, B, la técnica y C, la estrategia. Ya, antes de responder, que ustedes no se lancen tuve de frente la pregunta, ¿básquetbol hemos llevado con ustedes? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, miren, ve. Yo les había hablado de la táctica, les hablé de la técnica y les hablé de la estrategia. Incluso en la práctica hemos hecho eso. Ya, a ver, vamos a analizar. ¿La táctica será la respuesta? No, maestro. Ya, a ver, ¿qué entenderíamos por táctica en el básquetbol? La táctica en el básquetbol o en cualquier otro deporte es la planificación de cómo se van a organizar para que puedan ustedes llegar a cumplir el objetivo, ¿no? Meter el gol, hacer el punto, meter la canasta, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la planificación de desplazamientos, de comunicación entre los jugadores para que puedan cumplir el objetivo. Ya, entonces, acá no está hablando de eso en la descripción. ¿No está hablando de la táctica? ¿No está diciendo a los jugadores cómo se van a mover, cómo se van a desplazar, qué es lo que van a tener que hacer para que metan más rápido la canasta? No, no nos está hablando de eso. Ya, ahora pasemos a la estrategia. ¿Qué es la estrategia en el básquetbol? Aquí ya va más aplicativo la estrategia, en la cual ya es más una jugada, o son jugadas para través de tratar de meter una canasta más rápida.
¿no? Mayormente la estrategia, en este caso en el básquetbol, está orientado a cómo los jugadores también se van a desplazar, pero para buscar, digamos, meter la canasta en un sentido de operatividad, ¿ya? Pero en la táctica, digamos, ¿no? El jugador uno se va al lado 2 a la posición 3, el jugador 2 se va a la... Entonces ahí la táctica está en cómo tú te desplazas en función a cosas dirigidas, ¿no? En cambio, la estrategia es una organización del momento o que se entrena o se practica. ¿Y qué será la técnica? La forma de cómo se juega el baloncesto, o sea, como vienen siendo las reglas, o de qué manera podemos llamar por ejemplo, la docente ahí habla del dribbling, ¿no? Y el dribbling es una técnica en el baloncesto. Ya, entonces cuando hablamos de técnica, la técnica mayormente tiene que ver con los movimientos adecuados de ese deporte. Entonces, si acá nos está hablando de fundamentos técnicos y la profesora está enseñando en esa clase fundamentos técnicos, y es más, ¿no? Nos habla del doble ritmo, también que es considerado como un fundamento técnico, nos habla del dribbling, ¿no? Entonces, ella está centrando su clase en lo que es la parte de ver cómo los jóvenes, los estudiantes, aprenden los movimientos de una manera adecuada, ¿no? Usando materiales, utilizando todas las estrategias que el docente pueda tener. Ah, bien. Entonces, en este caso también la respuesta sería la B, ¿no? La técnica. Pero repito, esto es muy importante y me ha servido también a mí bastante tener en cuenta la teoría, ¿no? Porque yo sé que están confundidos entre táctica y estrategia. Y ahora técnica ya algunos ustedes lo tienen claro, ¿no? Pues simplemente a veces nos dicen, no, a ver, tal táctica, tal estrategia, tal técnica, ¿no? Entonces, la técnica también es cuando tú observas a un estudiante cómo realiza sus movimientos, ¿no? Si son rústicos, rudimentarios, te das cuenta que sus fundamentos técnicos todavía no los tiene o no los ha adquirido, ¿no? Pero cuando ves un niño que tiene un buen dribbling, un buen desplazamiento, una buena ubicación, ya te vas dando cuenta, ¿no? Que tiene fundamentos trabajados y por lo tanto se ha trabajado también la técnica. Bien, bien muchachos, sí, están ya de dos, han acertado los dos. Y ahora sí quiero pasar ya a la última parte en la que ustedes van a poder también socializar. Si tuvieran alguna pregunta, alguna opinión, algún aporte, algún comentario de lo que hemos hablado el día de hoy. Creo que Ross me quiere preguntar. ¿Tu audio, Rosmel? Maestro, no, maestro, me sienta escuchando atento. Ya, muy bien. Ujú. ¿Alguna pregunta de Alirio? ¿Alguna pregunta Ningún, de... Adelante, Alirio. nin- ninguna, maestro. Te ordenando mis ideas, profe. Ahorita lo pregunto. Ya. Harold, ¿alguna pregunta? Profesor, Sí, adelante, Diana. eh, nos mostró usted en el Word sobre una planificación en un cuadro en el cual usted estaba diciendo que a partir de ahora se va a poner o se va a tomar en cuenta lo que viene a ser los estándares. Entonces, si eso vamos a tomar en cuenta a partir de ahora en la planificación, ¿de qué manera se podría organizar o ver cómo ponerlo en la planificación? O Ya, sea, ¿a qué yo manera? en el Sí, dime, Word dime. está digamos,
se desenvuelve de manera autónoma la competencia y a su costado está lo que viene a ser el estándar. Pero Ajá. hasta donde yo me acuerdo, en la planificación lo que viene a ser va, pues, ¿no? La competencia, las capacidades, el desempeño, en todo eso, en toda esa relación que va. También ahí vamos a aumentar lo que vendría a ser un pequeño espacio para el estándar. Sí, sí, Diana, ¿saben por qué les digo? Para que se les haga a ustedes más operativo y más práctico para entender la relación que tiene la competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar, para que ustedes lo puedan tener más claro, ¿no? A veces dejamos de lado al estándar y no dándonos cuenta de que el estándar es lo que nosotros en sí debemos alcanzar en todo el proceso, en el caso de los ciclos, ¿no? En el caso de secundaria está el sexto y séptimo ciclo, y en el caso de primaria, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces, si ustedes también son analíticos, se van a dar cuenta de que en el estándar está resumido todo lo que tú debes alcanzar en función a esa competencia y en función a ese ciclo. No sé si respondí, Janita. Sí, profesor. Otra consulta. Sí. ¿De qué manera entonces, ya si trabajamos el estándar, de qué manera o cómo intervendría eso en el alumno? ¿De qué manera nosotros podríamos ver si el estándar está haciendo, como digamos, algo así, efecto en el alumno, ¿no? O sea, no entiendo tan bien lo que vendría a ser cómo desarrollar el estándar dentro de una sesión de aprendizaje o dentro de la Ah, planificación. ya. Bueno, en este caso, el estándar no tanto se va, digamos, a alcanzar en una clase, en una unidad o en una sesión, ¿no? Mayormente el estándar es, por ejemplo, un objetivo a largo plazo. Es lo que tú tienes que alcanzar en función a esa competencia, qué es lo que el estudiante va a tener que desarrollar o aprender hasta ese proceso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la vida activa y saludable, por ejemplo, entenderemos de que en primer grado de primaria tiene un estándar. Y así en primer y segundo de secundaria hay un estándar que en el segundo grado se debe alcanzar ese estándar. Ya, ahora en tercero, cuarto y quinto hay otro, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso de los 3 años, ahí se debe buscar qué tanto en relación a ese estándar, lo que te ha pedido, debe desarrollar. En este caso, hablaban de cuatro puntos, ¿no? La alimentación, la postura, también está creo, la salud y la actividad física. Entonces, en función a eso, cómo el alumno es consciente si ha desarrollado o no, y conoce, lo demuestra, le sirve. Pues es importante entender qué significa la competencia y qué significa desarrollar competencias. Muy buena la pregunta de Diana cuando ella me dice, profesor, ¿qué me va a dar así? ¿Cómo voy a darme cuenta yo que el estudiante ha desarrollado competencias, no? Primero, hay que entender, hacemos una planificación en función al propósito. Les decía, ¿no? La combinación de las capacidades más las competencias nos ayuda a desarrollar esa competencia, ¿ya? Pero sí también el alumno tiene que alcanzar niveles de logro. Es cuando ustedes le ponen su A, le ponen su B, le ponen su AD, le ponen su C. Entonces eso nos va a dar una referencia y también para poner A, B, C, tenemos nosotros las evidencias, tenemos los productos y de ahí nosotros vamos a ir procesando esa información para llegar, ¿no? A qué nivel de logro alcanzó ese estudiante en todo el proceso. Y en todo ese proceso está el estándar. Entonces, eso también hay que tenerlo claro porque a veces se dice, no, no se pone el estándar, pero ¿por qué no se pondría? ¿No? Entonces algunos dicen, no, ya se sobreentiende, dicen, ¿no? Por eso les planteaba un cuadrito ahí, ¿no? Y para que ustedes lo puedan tener más claro, por qué se tendría que considerar el estándar, ¿no? Eso sí, les doy sí, algo más específico de que, a ver, para ponerles como un ejemplo, si ustedes plantean, por ejemplo, en el año, en relación a su evaluación diagnóstica, trabajar la competencia
interactúa a través de sus habilidades sociomotrices porque han visto que sus estudiantes no socializan, son apáticos, no participan. Entonces, esa mirada lo tienes que considerar en función al estándar. En esa competencia, ¿qué es lo que te pide? ¿No? Porque los estándares están orientados también a las competencias, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que te pide, no? ¿Cómo va a tener que interactuar? ¿Cómo va a tener que socializar? ¿Cómo va a tener que participar más en las actividades? Y las estrategias, los métodos que ustedes van a usar ya, eso lo toman y lo planifican. ¿Hay otra pregunta más, Janita? Profesor, digamos, en el estándar hay 7 niveles de estándar. Ya, Para desarrollar los 7 niveles de estándar, nosotros tenemos que, digamos, en una planificación para desarrollar uno de ellos, tiene que ver también relacionado con lo que tiene que ver los desempeños o solo con la competencia. ya. En este caso, los estándares en los 7 niveles a que te refieres, cada nivel aborda un ciclo. ¿Ve? Empezamos desde el ciclo de inicial y llega hasta el último, antes de destacado, está el nivel el ciclo número 7, que es para tercero, cuarto y quinto. Entonces, sí o sí, tiene que haber relación, y les vuelvo a repetir, entre el estándar, la competencia, la capacidad y el desempeño. Tiene que haber y si ustedes analizan, como les vuelvo a repetir, existe esa secuencia. Solo es cuestión de analizar, leer y en este caso ya llevarlo también a la planificación, ¿no? Entonces, por eso yo les pediría también, y siempre se los he recalcado, hay que leer, ¿no? Hay que leer y hay que darles un punto de entendimiento para que no haya dudas. Y es más, ¿no? También les he hablado del propósito. El propósito está en función a cuando ustedes trabajan la competencia, la capacidad y el desempeño, ¿no? Eso es lo que ustedes deben alcanzar también, en este caso en la unidad, y también deben alcanzar en las sesiones, porque hay propósito de la unidad y hay propósito también de la sesión. ¿Algo más, Dianita? Profesor, entonces, en los 7 niveles de los estándares, del 1 al 5, eso se puede ir desarrollando lo que vendría a ser, digamos, si trabajo en nivel secundaria, solo trabajaría, digamos, una sola clase o vería lo que viene, lo que yo quiero ver, el desarrollo del alumno, digamos, ¿no? Digamos, en la competencia se desenvuelve de manera autónoma. Si yo quiero ver un resultado, entonces tendría que ver desde el primer año de secundaria cómo va avanzando hasta el quinto año de secundaria, o solo puedo, digamos, en un solo año trabajar o ver el desarrollo en lo que viene a ser en los estándares. Ya, eso quiero recalcar nuevamente, ya lo dije antes, hay que ver el avance al finalizar el ciclo. Cada estándar está detallado, especificado por ciclos. En este caso, el tercer ciclo es primero y segundo, cuarto ciclo, tercero y cuarto, quinto ciclo, quinto y sexto. Secundaria entra a partir del sexto ciclo y séptimo ciclo, que es de tercero a quinto. Entonces, digamos, para ver la mirada, si el estándar se ha alcanzado, está en función al término del ciclo, no está, digamos, en un año, ¿no? En caso del sexto ciclo, lo vemos todavía en segundo año. En el caso del séptimo ciclo, lo vemos todavía en quinto año, ¿no? ¿Algo más, Janita? Creo que es todo, profesor. Muy bien. A ver, también creo que Arturo quiere por ahí participar. El audio, Arturo. No, profesor, todo entendido, gracias. Ya. Bien. Gracias, Arturo. Bien, jóvenes estudiantes, ya nos hemos pasado, creo, algunos minutos. Estaba programada para una hora. Pero bueno, yo en sí les agradezco a ustedes su participación.
pero me gustaría también, em, esta conferencia la estoy grabando para tener un referente también para poder compartir con otros colegas, ¿no? Me han pedido que haga grabaciones también de los talleres, las conferencias que doy, para poder también socializarlo, ¿no? Porque justo me han invitado para el fin de mes dar una conferencia internacional con colegas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y justamente vamos a tratar temas de planificación en el área de educación física en un enfoque por competencias, ¿no? Entonces, y tener este tipo de material también no, me sirven específicamente a mí, pero sí, ya hasta aquí estaría yo también terminando la grabación para poder tomar algunos acuerdos más. Entonces, yo les agradezco a todos y voy a cerrar la grabación y ya estaremos coordinando otras actividades más. ¿Ya? Entonces, a ver si me esperan por ahí.